patriarcado y la división sexual del trabajo, que es una piedra angular para entender ampliamente la lucha de clases, ¿no? Lo que hablábamos antes de que la lucha de clases no solamente se ubica o se residencia en el conflicto empresario-trabajador o trabajadora, sino que tenemos una institución llamada patriarcado, que decía esta mañana Saray, que es una cuestión imprescindible para que el capitalismo ahora mismo exista tal y como lo conocemos. Y bueno, pues ellas nos van a profundizar en la historia del patriarcado y en la división sexual del trabajo. Así que, Elena y Carolina, cuando queráis. Bueno, voy a empezar un poquillo. Lo primero que quería dar era las gracias al partido por habernos invitado a las juventudes a participar en esta escuela y sobre todo por habernos dejado un espacio en el que podamos dar una ponencia y hablar un poquillo de este tema que nosotras desde la propia juventud indagamos muchísimo en la teoría del patriarcado y de la división sexual del trabajo. Inicialmente os voy a dar un poquillo la chapeja de historia de cómo se produce el patriarcado y la división sexual del trabajo y me voy a permitir que lo vaya leyendo un poquillo porque al ser sobre todo teoría pues no quiero cometer errores y quiero ser específica. Bueno, nos tenemos que basar sobre todo en Marx y Engels y como ellos mismos establecían el origen de la opresión de la mujer pues, con el surgimiento de la sociedad dividida por clases. Incluso Marx, cuando escribió el Manifiesto Comunista en 1848, realizó planteamientos sobre la liberación de la mujer como parte central de la teoría revolucionaria socialista. Así, una cita de él mismo decía: el burgués ve a su esposa como un instrumento de producción. Escucha que bajo el comunismo los instrumentos de producción serán explotados en común. Y naturalmente no puede por menos de pensar que las mujeres correrán la misma suerte. Ni siquiera puede sospechar que el punto al que los comunistas queremos llegar es a la abolición del estatus de la mujer como mero instrumento de producción. Así, Marx y Engels desarrollaron la teoría de la opresión de la mujer a lo largo de toda su vida, culminando con la publicación con el origen de la familia, la propiedad privada y del Estado. Para escribir el origen, voy a llamarlo el origen porque no quiero el título que es bastante largo constantemente, se basaron también en las teorías del antropólogo Lewis Henry Morgan, el cual explicaba mediante estudios antropológicos con diferentes tribus que el propio surgimiento de la sociedad clasista llevó al surgimiento del propio Estado. Representando, como ya sabemos, que la clase dominante en la lucha diaria iba a lucrarse y se iba a interesar por la creación, en este mismo momento también, de una familia nuclear con el fin de que al final los hijos se heredaran la propiedad privada que ellos mismos tenían. Entonces, así, a partir de este antropólogo se empieza a basar también la teoría de, como ya hemos dicho, de Marx y Engels. Sin embargo, podemos encontrar otro tipo de autores como Levi Strauss, que indicaba que las mujeres siempre han sido víctimas pasivas de la agresión sexual masculina. Desde siempre, desde la sociedad, desde los comienzos de la sociedad humana. Sin embargo, ¿a qué se debe esto? Se debe realmente a que las observaciones han sido realizadas a partir de un punto etnocéntrico, es decir, desde una perspectiva occidental, que lleva consigo unas imparcialidades culturales y con ello un machismo cultural. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las esquimales. Según investigaciones que se hicieron, que hizo este mismo autor, Levi Strauss, decía que las esquimales se acostaban siempre con los hombres visitantes que acudían a sus zonas. Y él lo que acaba diciendo es que eso se debía al estatus inferior que tenían las mujeres y que ellas al final se acostaban con ellos como si ellas mismas fueran unos regalos hacia los visitantes. Sin embargo, podemos encontrar otros autores como Lico que lo que resalta es que esta lectura es debido al punto etnocentrista en el que se basan estos observadores. Entonces, puede ser verdad, pero a la vez puede que no, porque en ningún momento se considera que las mujeres tengan esa libertad sexual de poder acostarse con quien ellas quieran sin que ésta tenga que ser su pareja monógama. Por otro lado, podemos encontrar a otra autora como Serri Orner, que lo que argumenta es que históricamente la capacidad de parir y de todo aquello que supone las tareas reproductivas está dentro de la naturaleza de las mujeres.
Sin embargo, los hombres, como tienen, lo que tienen de naturaleza es la masculinidad hacia lo bélico, y que por eso ellos eran como los reyes de toda la sociedad. ¿Qué pasa con esto? Que con esto lo que indica es que bueno, va contrario a las teorías de Marx y Engels, porque indica que desde el comienzo del surgimiento de la sociedad humana las mujeres siempre han estado oprimidas, pero sin embargo los diversos estudios que se han realizado a partir de tribus que tienen, bueno, de tribus primitivas han demostrado que esto no es así, que hasta que no existe un surgimiento de una sociedad clasista no se da esta diferenciación en el ámbito del trabajo y mucho menos una opresión real hacia las mujeres. Nosotros nos basamos en la teoría marxista porque básicamente se basan en un punto de partida materialista, es decir, a partir de estudios que se han hecho de la evolución humana, que se han demostrado científicamente que son reales y que se han dado así. Para conocer un poco también el comienzo del patriarcado y tal, pues nos tenemos que basar un poco en lo que es en el comunismo primitivo, del cual ya hablaba Marx en sus comienzos, y donde aquí, o sea, en las sociedades primitivas, encontramos que no existe realmente la figura de la familia nuclear. No existe ni la familia nuclear, pero tampoco la inequidad. Esto se puede ver a partir de estudios que también había realizado Morgan con la tribu de los iroqueses, donde se muestra que las mujeres, bueno, que el rastreo de los lazos sanguíneos que se daban siempre se derivaban a partir de la mujer, es decir, que había una descendencia matrilineal y no una patrilineal como es la que tenemos actualmente en las sociedades clasistas. Esto ayudó a sustentar la afirmación de Marx y Engels, dado que, bueno, de que el comunismo primitivo precede a una sociedad clasista y que es cuando se da esta, cuando surge la opresión hacia la mujer. Luego encontramos otra autora, como es Patricia Dapper, que descubrió que en las sociedades cazadoras-recolectoras de Kuhn las mujeres contribuían igual e incluso más en el suministro de alimentos, cosa contraria que muchas veces hemos escuchado de que las mujeres se quedaban en casa desde un principio en las sociedades primitivas y que ya está, no hacían más que el cuidado de hijos. Aquí nos están demostrando de que las propias mujeres también buscaban ese sustento de alimentos. Y además también demuestra con las sociedades de Kuhn que ahí no existía el típico rol de, ¿cómo decirlo?, de la violencia que siempre ha imperado en los hombres y que se intenta decir que es natural. Siempre ha estado mal visto en esas sociedades y por el hecho de que estaban mal vistas y que no se dejaba que eso siguiera, no hubiera ningún tipo de violencia ni por mujeres ni por hombres, se daba esa equidad entre ambos géneros. Remontándonos ya a los principios, a los Homo sapiens sapiens, encontramos que solo recolectaban para poder sobrevivir día a día. Es decir, lo que conseguían de comida era para poder vivir ese mismo día. Sin embargo, cuando comienza a haber herramientas, sobre todo el arado, y sobre todo el arado llevado por animales, se dan cuenta de que pueden producir más de lo que es para poder sobrevivir cada día. ¿Qué pasa? Que al poder recolectar más de lo que necesitan diariamente, tienen un excedente y con ese excedente lo que intentan es lucrarse, es decir, poder empezar a venderlo hacia otras personas y obtener un lucro de más hijos mejor. ¿Para qué? Para poder utilizarles a ellos como mano de obra y además que empiece lo que es la herencia, es decir, que todas las tierras que son cultivadas por la familia al día siguiente, bueno, al día de mañana, cuando se muere el padre y tal, puedan heredar ellos esa tierra y comenzar así la propiedad privada. Vale, desde muy temprano las raíces materiales de la familia nuclear dentro de la sociedad de clases estuvieron muy claras para Marx y Engels. En 1846 argumentaron en la ideología alemana, o sea, en el texto de la ideología alemana, que con la abolición de la propiedad privada, la abolición de la familia iba a ser evidente, o sea, iba a ocurrir. Cuando surge la familia nuclear, comienza la monogamia. Sin embargo, ¿la monogamia ha sido así para ambos géneros durante toda la época? O sea, durante toda la vida, no. La monogamia era implantada sobre todo a las mujeres. En sus tiempos se decía que es que los hombres naturalmente necesitaban varias parejas sexuales para poder sobrevivir. Pero que nosotras, las mujeres, con una sola pareja sexual ya íbamos a estar contentadas. Cuando se producen las parejas monógamas,
se ríe. Cuando se producen las parejas monógamas, realmente empieza a ser una institución en la que los hombres tienen poligamia. A los hombres se les estaba permitido tener varias parejas, pero la monogamia solo era para mujeres. Sin embargo, cuando se ha institucionalizado en que la monogamia fuera para ambas partes de la pareja, las mujeres también cometían adulterio. Las mujeres también necesitaban otras parejas sexuales. Así que se institucionaliza el adulterio como tal, ¿vale? Voy a ponerlo entre comillas. Pero bueno, esa necesidad que los hombres tenían por tener varias parejas sexuales acaba materializándose en lo que viene siendo la prostitución, de la cual va a hablar en la siguiente ponencia nuestra camarada Elena. De hecho, tienen la siguiente cita. Florece en las más variadas formas durante todo el periodo de la civilización y se desarrolla más y más hacia la prostitución abierta, hablando de la poligamia. Siguen con la cita diciendo: con el aumento de la desigualdad en la propiedad, el trabajo asalariado aparece y al mismo tiempo, como su correlato necesario, la prostitución profesional de mujeres libres junto con la entrega forzada de la esclavitud. Aquí ya Engels ponía en pie que la prostitución es una explotación y que es síntoma de esclavitud hacia las mujeres. Pues esta observación de Engels, para ser sus tiempos, era muy perspicaz. Pues a ver, tenemos que entender que vivía una Inglaterra victoriana del siglo XIX y que no se podía concebir realmente en ese momento ese pensamiento. Así que él lo que decía que era que el grado que se convertiría en la mercantilización, lo que él no podía suponer era el grado en el que se convertiría la mercantilización del cuerpo de la mujer, lo que viene siendo en el siglo actual. Él no se podía imaginar que iba a llegar a tanto como lo tenemos actualmente. Bueno, para terminar un poco con el repaso histórico y teórico y tal, tenemos que dejar claro que para Engels la necesidad de crear una verdadera igualdad social entre mujeres y hombres solo se verá claramente cuando ambos posean legalmente igualdad completa de derechos. Entonces quedará claro que la primera condición para la liberación de las esposas es traer todo el sexo femenino nuevamente a la industria pública. Y que esto, en cambio, exige que las características de la familia monógama como la unidad económica de la sociedad vayan a ser abolidas. Y bueno, hecho ya este breve repaso del sufrimiento del patriarcado y la división sexual del trabajo, vamos a hablar un poco de ello ahora más en la actualidad y se va a encargar de mi compañera Elena. Bueno, gran pregunta, ¿qué es el patriarcado? Creo que todas las instituciones de la sala somos conscientes de lo que es el patriarcado, lo hemos escuchado alguna vez, hemos debatido sobre ello y bueno, para quien no lo sepa, es un sistema de opresión de un género sobre otro, en este caso de los hombres hacia las mujeres. Está absolutamente determinado por las relaciones sociales entre hombres y mujeres, por supuesto tiene una base material del control de los hombres hacia las mujeres. Y esto al final se basa también en la división sexual del trabajo. Y obviamente, como ha dicho Carolina, tiene un origen anterior al capitalismo. ¿Cómo surge? Aunque el patriarcado es un modelo de opresión anterior al capitalismo, desde los principios de la historia, se ve cómo va avanzando esta opresión y las primeras feministas, que en la primera ola de las feministas sociales ya pusieron el acento a este tema y hablaron que el patriarcado es absolutamente una consecuencia específica para las mujeres, ya que las mujeres que son trabajadoras tienen una doble explotación, por ser mujeres y por ser obreras. Y como todas sabemos, el gran lema de patriarcado y capital, la alianza criminal, es absolutamente cierta y la vimos en nuestras pieles. Otro de los grandes temas del patriarcado y cómo se perpetúa dentro de la familia, porque todas entendemos que la familia es una institución en la que todas hemos crecido y en la que las sociedades se basan. Y estas familias se empezaron a reproducir en las sociedades basadas en la agricultura y la ganadería, como Carolina nos ha venido diciendo. Surge también la propiedad privada y con ella las clases. Y la familia se convierte en una obvia opresión hacia las mujeres, ya que dentro de la familia se tiene a la mujer como la ama de casa, el ángel del hogar, que cuida de los niños, que realiza todo el trabajo de cuidados y demás que todas hemos escuchado una vez.
expansión del sistema capitalista obviamente ha sido el patriarcado. Por supuesto, no se nos puede escapar el análisis marxista en torno al patriarcado, ya que es como fundamentamos nuestros argumentos y básicamente el marxismo lo que pretende es tener una igualdad real entre hombres y mujeres. Y esto obviamente no se puede superar si no superamos el patriarcado. Por supuesto, el feminismo forma parte del marxismo por el principal componente de igualdad, del que ya os estaba diciendo, y se reconoce una contradicción principal que sería la de clase y una contradicción secundaria que sería la de género. Pero como hemos hablado tanto en esta escuela, realmente el marxismo implica completamente ser antipatriarcal y completamente feminista. Luego sí que hay que hablar que cuando estábamos en el debate de la compañera de comisiones obreras, se ha hablado un poquito de cómo se está llevando el feminismo últimamente, que está siendo en la fase neoliberal dentro del capitalismo. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con que el patriarcado toma unas formas diferentes en torno al momento histórico de la historia, ¿no? Queremos decir, el patriarcado ahora mismo ha tomado una forma que no tomó en el origen de este mismo. Y aparte hay que mencionar que esta fase neoliberal ha eliminado por completo todos los derechos adquiridos en base al movimiento feminista y a la lucha de clases. Luego, para meterme ya un poco en el tema de división sexual del trabajo, en el contexto actual el sistema capitalista da absolutamente sustento al patriarcado, es decir, al capitalismo le sale completamente rentable que el patriarcado siga en pie y que nosotras seamos las que nos ocupamos de los cuidados, que estemos dentro de la casa, que no tengamos ninguna remuneración por este trabajo y que en cambio el hombre sea el que salga al mercado laboral y el que haga todo el trabajo más productivo. Y ya para meterme de lleno a la división sexual del trabajo, esta división sexual del trabajo se basa en una alianza entre el capitalismo y el patriarcado, como hemos venido diciendo, ¿no? Y bueno, la necesidad del sistema patriarcal se consolida básicamente en la propiedad privada. Es decir, como hemos venido diciendo antes, la familia es el núcleo principal y dentro de este se ve que se tiene que hacer como un reparto de tareas, digámoslo así, entre mujeres y hombres, para que uno se quede en casa y el otro vaya al mercado laboral y se haga cargo de traer dinero. Sí, ¿no? Vale. Luego una frase que nos gustó mucho fue que toda forma de organización del trabajo es una organización social. Es decir, que se reconoce que toda organización de trabajo, como puede ser el trabajo más doméstico, es una organización social y que todo tiene un sentido y todo tiene una relación, ¿no? O sea, que realmente la estructura que se ha hecho en torno al patriarcado del capitalismo no ha sido algo fortuito, sino que está muy bien pensado y que contribuye a un tipo de sociedad y a un tipo de clase y a la burguesía. Luego también para mencionar, para el feminismo materialista, cada contexto histórico tiene un esquema propio de relaciones sociales y otro propio de relaciones entre hombres y mujeres, como he mencionado al principio, que va cambiando en torno al contexto histórico en el que nos encontremos. Luego ya para hablar un poco más del tema de familia y Estado, como hemos venido diciendo antes, el núcleo de la familia es un importante pilar dentro del Estado y dentro del marco capitalista, ya que dentro de este se hace un reparto completamente injusto de las tareas, como venido diciendo, el hombre sale al mercado laboral, sale al mercado productivo y la mujer se queda en el ámbito privado y en el reproductivo, porque como ha dicho Carolina, tiene que ser la mujer la que reproduzca y produzca al proletariado necesario para que el mundo se siga construyendo y se siga generando riqueza. Aparte de esto, también se relaciona directamente el tema de la familia con que se cimenta, justifica y construye un modelo social, cultural, afectivo y sexual
que reproduce completamente la opresión de género, los roles de género y todo esto, ¿no? Y aparte de esto, también mencionar que no está aquí en la diapositiva, que el hecho de que las mujeres nos limitemos al ámbito privado hace que estemos muy delimitadas a lo que podamos aprender o a las inquietudes que podamos tener o la formación que podamos llegar a tener. Es decir, si no nos dejan salir del ámbito privado y del ámbito doméstico, seremos las que tengamos menos cultura, menos capacidad de aprender, menos conciencia y nos basemos más en el cuidado de nuestra familia, de cocinar, de limpiar y todo eso que al final no se nos permite salir de ese ámbito, sino que se nos tiene recluidas ahí. Y cuando intentamos hacerlo nos encontramos con que tenemos una precariedad laboral inmensa porque tenemos que encontrar un punto medio entre tener un trabajo más o menos bien y además cuidar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra casa y todo esto. Bueno, he puesto esta foto porque me pareció súper graciosa, ¿no? De vuelta a casa después del trabajo. Los hombres, cuando vuelven a casa, lo que se encuentran es que la comida está hecha, que todo está recogido en la casa, los niños han hecho los deberes con su madre y todo esto. Ellos realmente, cuando vuelven del trabajo, lo que quieren es descansar. Ponerse a comer, hacer sus cosas, recrearse, ver la tele, bueno, hacer su vida, no sé qué, y nosotras somos las que no salimos de ahí, no tenemos vida social, se nos pone muy complicado para organizarnos sindicalmente o incluso para formarnos en torno a temas de feminismo y todo esto, y ellos son los que tienen todo hecho para que al llegar a casa hagan lo que ellos quieran. Luego también mencionar que el sistema explota a las mujeres en el ámbito laboral sin quitarle la responsabilidad histórica por el trabajo doméstico no remunerado. Es decir, a nosotras nos siguen explotando en el ámbito laboral y además no nos quitan la carga histórica de los cuidados. Es decir, nosotras seguiremos en el mundo privado siempre, aunque hayamos tenido la capacidad de haber ido a la universidad, de haber estudiado, de colocarnos en un puesto laboral, nunca vamos a poder liberarnos del peso de los cuidados. Pero que la realidad es esa, ¿no? Pero no, nosotros tenemos que romper eso. Ojalá. Eso tenemos que ver. Sí. También hablar que el trabajo doméstico de cuidados obviamente está súper invisibilizado. No tenemos realmente primero no tenemos una remuneración económica en torno a este trabajo que realizamos y segundo no se nos da no se nos reconoce este trabajo que hacemos porque está completamente invisibilizado, se da por hecho y es algo que parece común y que todos tenemos que hacer, pero realmente recae siempre en nosotras y somos las que siempre asumimos estos trabajos. Luego, en torno a economía feminista, sí que es verdad que esta mañana ya hemos tocado un poco del tema con la compañera de Comisiones Obreras, pero claro, nuestra compañera Carolina nos va a hablar un poquito de este tema y además después sobre desigualdad laboral, que creo que es bastante necesario también. Sí, bueno, aquí al final, como estamos viendo las jornadas que se están dando hoy, todas las ponencias van un poco al final, van todas juntas y nos vamos pisando unas a otras, pero bueno, como se han dado esta mañana no pasa nada porque repitamos un poquillo lo que ha ocurrido y así mantenemos la mente fresca con aquellos temas. A ver, yo me voy a basar ahora un poco en hablar de la desigualdad laboral que tenemos las mujeres, pero para ello primero tenemos que entender lo que es la economía feminista, que aunque estoy segura de que aquí la mayoría de mujeres ya sabemos de qué va, pero bueno, nunca está de más mencionarla. ¿Qué hace la economía feminista? Lo que hace la economía feminista es intentar poner de relieve aquellas actividades que están invisibilizadas y que realizan las mujeres, es decir, las tareas reproductivas que llevamos ya comentando un buen tiempo. Por lo tanto, podemos decir que la economía feminista representa la aplicación de un nuevo enfoque que, desde el pensamiento feminista y de un sentido interdisciplinar, tiene un alto potencial transformador. Propone la eliminación de la división sexual del trabajo, que es a lo que nosotras queremos llegar al final.
Sin embargo, ¿qué ocurre? Que no podemos hablar de economía feminista ni de abolir la división sexual del trabajo si no es a partir de una teoría socialista y de una perspectiva marxista. ¿Por qué? Porque al final el patriarcado oprime a las mujeres doblemente. Como ya ha comentado mi compañera, somos mujeres y estamos dentro de un sistema capitalista. Nos oprime el patriarcado por nuestro género y nos oprime el capital por nuestra condición de clase obrera. Así que no podemos analizar la economía feminista sino a partir de una perspectiva marxista de la división sexual del trabajo. Además, hay que comprender que el patriarcado no solo se manifiesta en la superestructura, sino que también lo hace en la infraestructura. Los principales objetivos que tendría la economía feminista es satisfacer las necesidades básicas tanto de mujeres como de hombres. Pero para ello es necesario un cambio de modelo de sociedad, el cual esté basado en la sostenibilidad del desarrollo humano, medioambiental y económico en términos de igualdad de género y de justicia social. Es decir, hay que aplicar el enfoque feminista a la lucha por la liberación social de la clase trabajadora y la construcción del socialismo. Ya entrando un poco en la desigualdad laboral, voy a repetirme un poquillo respecto a nuestra compañera Mercedes esta mañana, pero bueno, no me voy a detener mucho. Al final, ¿dónde podemos apreciar la conexión que existe entre el patriarcado y el capital? Pues donde mejor lo podemos observar es en nuestros propios puestos de trabajo, es en el propio trabajo. La única ley que impera en el sistema capitalista es el beneficio privado. Y para hacerse con él, el capitalista va a explotar a quien sea necesario. Entonces va a utilizar el patriarcado como una herramienta para explotar a aquellas personas que todavía están, ¿cómo decirlo?, más desprotegidas. ¿Quiénes son estas personas al final? Las mujeres, por esa doble presión que ya estamos mencionando. Entonces, bueno, ya como ¿qué nos ocurre a nosotros en el trabajo? Pues que nosotras somos las que tenemos más tasas tenemos una mayor tasa de inactividad, las que ocupamos más los empleos a tiempo parcial, las que cobramos un sueldo más bajo, las que ocupamos los puestos de trabajo que están peor considerados en la sociedad, e incluso sufrir abusos laborales que van desde el hecho de la privación del derecho a la maternidad, así como el propio acoso sexual que podemos recibir por parte de nuestros jefes y que no se da en pocas ocasiones. Entonces, a mí lo que me gustaría un poco es mencionar unos cuantos datos que vienen del INE, ¿vale?, del Instituto Nacional de Estadística, y que están referidos al año 2018 porque son los últimos datos que se han recogido. Además, con estos datos podemos comprobar lo que ha mencionado antes Mercedes ahí fuera es totalmente cierto. Del 72% de los empleos a tiempo parcial están ocupados por mujeres. O sea, un 72% lo ocupan las mujeres. ¿Por qué? Pues según han ido respondiendo, el 16%, ya te digo yo que seguramente sean muchísimas más, pero que no son capaces de comentarlo, se debe al hecho de que necesitan ese tiempo, el tiempo de no estar trabajando para cuidar a hijos mayores y a las personas dependientes que tienen a su cargo. Pero es que luego además, para hablar un poquillo ya de las tareas reproductivas que se hacen, tanto en hombres como mujeres y tal, las mujeres de 25 a 49 años que no tienen ningún hijo tienen una tasa de empleo del 74,3%. Sin embargo, si tienen ya un hijo menor de 12 años, esta cifra baja al 69,9%. Si hablamos de dos hijos menores o de 12 años, baja a un 68,4%. Pero si ya hablamos de que tienen 3 hijos o incluso más menores de 12, baja baja más del 50%. Hablamos de cifras del 47,7% de tasa de empleo en 2018. Además, bueno, en cuanto a las tareas reproductivas y tal, nosotras siempre hacemos el doble. O sea, el por 2 ahí es por algo. Es que os vais a dar cuenta con la cifra, me hace mucha gracia, porque cuando lo he estado leyendo y tal, siempre es el doble. Y cuando no es el doble es un poco más, pero el doble. O sea, los hombres que dedican habitualmente, bueno, el mismo número de horas trabajadas que una mujer, emplea tan solo 14 horas a la semana a las tareas reproductivas, a las labores domésticas. Sin embargo, las mujeres hacen 30 horas semanales. Si tienen hijos, el porcentaje más alto de mujeres dedican 4 horas diarias a su cuidado. Sin embargo,
la tasa más alta de hombres que dedican horas al cuidado de sus hijos hacen 2 horas diarias. O sea, la mitad que las mujeres. Nosotras volvemos a hacer el doble. Un 77% de las mujeres trabajadoras realizan todos los días actividades de cocinar y de realizar tareas domésticas. Un 77,5%. Los hombres aquí ya no hacemos el doble, nosotras hacemos el más. Los hombres hacen un 32,9%, que se dice pronto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues ya como a modo de conclusión de esta parte. Todo esto se debe al sistema patriarcal que está reforzado por la crisis capitalista, la cual está intentando cada vez empujar más a las mujeres al ámbito doméstico. Nos quieren sacar por completo del ámbito público y de las tareas públicas. Pero aún así, en la actualidad, como ya hemos venido diciendo durante toda la ponencia, no podemos evitar de nombrar que las mujeres sufrimos una doble opresión. Una doble opresión, pero es que también sufrimos una doble explotación. Salimos del trabajo, el cual tenemos a tiempo parcial, para luego irnos a casa a limpiar, a cuidar de nuestros hijos, a cuidar de nuestros padres, de nuestros abuelos y a cuidar de la casa. Y bueno, con esto ya va un poco en relación a la socialización de los cuidados, que ya también ha ido Sara ahí por ahí esta mañana, pero bueno, que va a mencionar un poquillo Elena qué podemos hacer en la actualidad con ellos también. Vale, como ha venido Sara hablando un poquito esta mañana, la responsabilidad está completamente feminizada en torno a los cuidados. Es decir, somos nosotras las que siempre cargan con este peso, ¿no? Y sobre todo en el ámbito, o sea, se produce en el ámbito de lo privado. Aparte de esto, es la estructura social la que separa lo público, lo político, de lo privado o doméstico, que sería lo no político. Y esto constituye una institución dentro del hogar que se asume como una responsabilidad invisibilizada completamente. Y además esto genera no genera conflicto, es decir, no se politiza el tema de los cuidados y de por qué nosotras tenemos que encontrarnos en la situación en la que nos encontramos. Aparte de eso, también comentar que con el tema de los cuidados y la socialización de estos, hay una realidad que es bastante actual, que es la economía sumergida, que básicamente se basa en que las mujeres migrantes llegan a países en los que se necesitan mano de obra barata, como puede ser para el tema de los cuidados, y las mujeres con una carga más alta en su trabajo, que no se pueden hacer cargo de estos cuidados de sus familiares, contratan normalmente por muy poco dinero y además de forma ilegal a migrantes, a personas normalmente racializadas, para que hagan este trabajo de cuidados. Es decir, el trabajo de cuidados lo asumimos las mujeres y no solo esto, sino que si en parte no lo podemos asumir, hacemos que lo asuman otras mujeres. Algunos análisis economicistas hablan de que primero, en la esfera de la producción existe un conflicto social que requiere una mediación de fuerzas políticas y en una segunda instancia, en la esfera de reproducción, de conflictos sin armonía familiar, por lo que no es precisa la política. Es decir, en la esfera de reproducción, realmente quien acoge las tareas o quien reparte las tareas es dentro de la familia, por lo que se ve que no habrá conflicto y que por eso no hay que meter la política por medio, no hay que institucionalizar y todo eso, ¿no? Es decir, que realmente lo que produce esto es una invisibilización completa de los cuidados y del papel que tenemos la mujer dentro de esto. Como comunistas y como mujeres que apostamos por un feminismo de clase, vemos que hay que apostar completamente por una socialización de los cuidados, ya que tenemos que renunciar a esta postura de las mujeres, nos ocupamos siempre de los cuidados, porque al final recae ante nosotras, porque si no se hace una socialización de ellos, siempre recaerá en nosotras, queramos o no. Entonces, como medidas ante esto, o también como las propuestas programáticas que Saray proponía en su taller, básicamente lo que deberíamos de apostar sería por hacer fórmulas colectivas de solución de cuidados directos, hacer las tareas domésticas de forma colectiva, que se rompa la relación laboral individualizada y se garanticen condiciones laborales para las trabajadoras para que puedan conciliar su vida personal con su vida laboral. Además, como señalábamos antes, la cuestión laboral hemos visto que
que dentro de ella la división de género es muy clara y sigue los conceptos tradicionales del hombre como fuerza productiva tradicional y mujer como fuerza de trabajo doméstico o fuerza reproductiva. Además de esto, determinadas leyes han tratado más o menos el tema y han tratado de dar cobertura a todo el tema de los cuidados, pero la realidad es que se plantean desde una propuesta llevada a solo a las mujeres, es decir, no se propone como algo para mujeres y hombres. Hay muchas tareas que hacemos las mujeres y como realmente estamos explotadas porque se nos utiliza en tiempo y trabajo solamente en beneficio a los otros. Es decir, no es algo solo a beneficio personal como cuidados a nosotras mismas, a nuestra casa, sino que está completamente dirigido a beneficio de otros. Y luego, pues nada, para terminar ya un poquito, hablar que al trabajar menos tiempo fuera de casa se perpetúan completamente las desigualdades de género dentro del hogar y esto, por supuesto, aumenta la diferencia salarial entre hombres y mujeres, que es sobre lo que ha hablado Carolina, de la desigualdad laboral y por lo tanto la dependencia frente al marido. Es decir, ahora mismo igual queda un poco antiguo, por decirlo así, que las mujeres dependemos de nuestros maridos en torno a lo económico, pero sí que es verdad que dependemos económicamente ante nuestras parejas, aunque se vea como algo que ahora actualmente no pasa, la realidad es que queramos o no, está pasando y es la realidad de muchas mujeres. Y que por eso muchas de ellas en torno a temas de violencia de género no pueden denunciar o no pueden separarse de sus parejas porque dependen totalmente económicamente de ellos. Y nada, ya como conclusión hemos sacado más o menos unos análisis en torno a los temas que hemos hablado, que básicamente sería que solo conociendo el origen podremos atacar al sistema que no nos está dejando tener una vida digna, que sin economía feminista ni socialización de los cuidados llegaremos a superar la opresión contra la mujer y que nada, camaradas, que pongamos toda nuestra fuerza, que pongamos la vida en el centro y que luchemos juntas contra el patriarcado y el capital.